Buenos días a todas y a todos que nos acompañan hoy en esta nueva jornada de nuestro programa de formación abierta USACH. Mi nombre es Claudia Oliva, actualmente estoy a cargo del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago de Chile y bueno, queremos darle la más cordial bienvenida a esta instancia de formación que hemos desarrollado en conjunto con nuestro equipo del departamento y en colaboración, por supuesto, con las facultades y unidades académicas que desarrollan programas de diplomados, postítulos y cursos en nuestra universidad. El propósito de esta instancia es difundir precisamente temáticas diversas que sean de interés para el público en general y que estén relacionadas también con nuestros programas online que se van a impartir este año, el 2021. Y por supuesto también abrir espacios de formación gratuitos, masivos, ¿cierto? En coherencia con nuestra política de educación continua, que acaban de ver ahora en el video, con nuestra política de vinculación con el medio también como institución y por supuesto también destacando el compromiso que tiene la USACH con la apertura del conocimiento, la democratización del conocimiento que se genera en nuestra casa de estudios. Bueno, después de esta introducción, hoy les vamos a presentar, ¿cierto?, la clase abierta que se llama Desafíos organizacionales para la gestión del riesgo de desastres en tiempos de crisis, muy acorde, ¿cierto?, al contexto en que nos encontramos hoy en día. Y esta charla va a estar a cargo del profesor Cristian Ramírez Sepúlveda. Él es ingeniero civil industrial de profesión y, bueno, posee estudios de maestría en gestión del riesgo, en planificación, gestión de desastres y gestión de emergencias de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y de la Universidad también de Valencia, en España. Actualmente es candidato a doctor en temas de sostenibilidad en la Universidad CEPET en México. Y bueno, su trayectoria laboral contempla trabajos como asesor y consultor en diversas organizaciones en temas de gestión de riesgo, como por ejemplo la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, la Cruz Roja Chilena, municipalidades, entre otras instituciones. Así que bueno, luego de esta presentación, les comento que esta clase va a tener una duración aproximada de 45 minutos y vamos a dejar un tiempo adicional de 15 minutos al final de la charla para que puedan realizar sus preguntas a través del chat de Zoom, ya que vamos a ir moderando para que sean respondidas por nuestro expositor de hoy. Por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación para no generar interrupciones durante esta. Así que bueno, dejo con ustedes al profesor Cristian Ramírez para que nos dé su charla del día de hoy. Adelante, profesor. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Escucha, vamos, si me permiten ahí compartir. Gracias. Les doy la bienvenida a esta actividad. Les agradezco por dedicar una hora de su tiempo, lo cual hoy día es uno de los principales atributos o valores, sobre todo una sociedad que tiene que conciliar la vida personal, vida laboral y además el interés que ustedes presentan en esta temática. Esta temática es un trabajo colaborativo en el cual todos los actores se han desarrollado, se han unido, el Estado, ¿cierto? Las organizaciones de voluntariado que son muy importantes. Participo en alguna de ellas, le doy también la bienvenida a quienes también forman parte. El sector público, pero también el sector privado, que es un actor muy relevante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo a nivel global y local en la actualidad. La charla, la exposición se denomina Desafíos organizacionales para gestionar el riesgo de desastre en tiempos de crisis. Tiempos de crisis es un concepto bastante relativo, pero sí podemos hablar de una crisis porque estamos actualmente en un evento, ¿cierto?, provocado por una virus que ha generado pandemia, ¿cierto?, el virus SARS-CoV-2, una enfermedad COVID-19, pero recordemos que también tenemos otras crisis que se están viviendo tanto a nivel local como a nivel internacional. Para poder ir avanzando en esta presentación, bueno, ahí está un poco mi currículum, pero yo siempre digo, acá hay mucho trabajo colaborativo, trabajo voluntariado, el esfuerzo de la familia, ¿cierto? Yo sé, para cada uno de ustedes tenemos que dedicarnos, ¿cierto?, a todas estas temáticas, y eso tiene también un valor muy importante y desde allá les agradezco a todos los que contribuimos a que nuestra sociedad sea una sociedad mucho más segura. Los contenidos de esta presentación vamos a hablar de tres temáticas más una cuarta, donde les voy a hacer una presentación a un programa, ¿cierto?, donde desarrollamos estos contenidos con mayor detalle, un programa que lanzamos, ¿cierto?, que a través de la Universidad de Santiago, Chile, ¿cierto?, Facultad Tecnológica, con todo el aporte del área de educación continua. Pero antes de eso,
para colocar en contexto, voy a hablar de riesgo a escala global y nacional. Al día de hoy, probablemente esta presentación, si la viéramos en 1 o 2 meses más, podría cambiar el escenario, esperamos, ¿cierto? Por lo menos en ciertos tipos de riesgo. Después nos introducirimos en lo específico, que es el riesgo de desastre, sus componentes, pero desde el punto de vista organizacional. Hay muchas charlas que a lo mejor ustedes han participado o algunos no, que se relacionan principalmente a la protección civil, al rol que establece el Estado, ¿cierto? Cuando le habla a cada uno de los actores. Consideren en esta siguiente presentación que haré referencia, pero me enfocaré principalmente a todo lo que tenga que ver con el trabajo de las propias organizaciones, centros de trabajo público, sector privado, que tienen un rol muy importante. Y para eso hablaremos de gestión del riesgo a estas organizaciones. Les presentaré una serie de metodologías, una caja de herramientas que les va a permitir poder llevar a cabo este desafío, este sueño para los que trabajamos, para los cuales nuestra pasión, que tiene que ver con cómo somos capaces de poder tener una mirada también preventiva, prospectiva respecto al riesgo de desastre en nuestras propias organizaciones. Hablaré también de algunos aspectos legales que tienen referencia, una guía reciente, que fue un trabajo colaborativo donde trabajaron una serie de organizaciones, sobre todo organismos administradores, ONEMI, Dirección del Trabajo, y va probablemente ya, bueno, más allá de que las normas y lo establezcan desde las obligaciones que establece por parte del empleador, se va a constituir en la herramienta o la metodología que va a guiar este trabajo durante los próximos años. Entonces, eso haré también con un mayor énfasis esa referencia y por lo tanto introduciremos en ese concepto y finalmente la presentación de un programa que le presentamos a ustedes que puede ser una oportunidad para poder ir desarrollando, sobre todo los que tenemos ansia por el conocimiento, por hacer que este tema sea nuestra fuente de trabajo, ¿cierto? Y yo sí me atrevo a decir que probablemente vamos en buen camino. Hace 20 años probablemente los que partimos en esta temática, hay varios amigos que veo que también se han incorporado a esta actividad. Pensábamos y decían, ¿por qué este tema no llega al ADN de las organizaciones? ¿Por qué no se vincula con los objetivos que tienen las propias organizaciones del sector público, pero también el sector privado? Porque esto efectivamente afecta nuestros propios objetivos organizacionales, la continuidad del negocio, la reputación que está muy hoy día en boga, sobre todo ante una sociedad distinta, una sociedad que demanda derechos, ¿cierto? Que tiene que asumir también ciertas obligaciones, y desde ese contexto vamos a hablar de esta temática. Riesgo a escala global y nacional. Nosotros cuando vemos día a día los noticieros, ¿cierto? El caso de mi hijo se informa principalmente a través de redes sociales, YouTube, ¿cierto? Instagram, redes sociales. Vemos que cada día pareciera que fuera un apocalipsis desde el punto de vista, retornando a todos esos relatos que se señalaban, ¿cierto? Día a día una situación pandémica, un mundo altamente polarizado, ¿cierto? Con un esfuerzo donde día a día cada nación se desarrolla y su propia ciudadanía, pero no hay un esfuerzo global para poder resolver problemas que efectivamente nos puedan sacar de la crisis que estamos viviendo a nivel y la post-crisis que se viene posteriormente respecto al COVID-19. Sin embargo, todavía vemos que el emprendimiento flora, ¿cierto? Vemos el desarrollo de las tecnologías de información, la transformación del mundo de trabajo, la industria 4.0 de la tecnología, de probablemente la especialización cada día más del conocimiento, de tal manera de poder generar espacios, ¿cierto? Donde las sociedades, pero sobre todo las organizaciones, son capaces de poder enfrentar estas distintas temáticas y poder, tal vez en una instancia, ¿cierto? Incluso en discusiones mucho más complejas, sobrevivir, salir adelante a través del esfuerzo, ¿cierto? El sueño de los emprendedores, pero también de cada uno de los que colaboramos para que esto sea una realidad. Si vemos hoy día, para poder introducir esta temática, es importante hablar del riesgo y sus efectos. Siempre aquí hay muchas definiciones, podemos tomar varias manuales, guías, ¿cierto? Muy interesantes que nos hablan respecto al riesgo. ISO 31000, que fue la serie ISO, que es la que traté un poco de estandarizar, pero también tenemos guías, ¿cierto? Asociadas en FPA, desde el punto de vista relacionado a todo lo que tenga que ver con riesgo de incendio, ¿cierto? Podemos tomar guías relacionados a riesgo tecnológico, reputacional, pero por lo menos hay algunos aspectos que coincidimos y eso es muy importante poder mencionarlo, que el riesgo efectivamente es un efecto que se provoca
sobre esta incertidumbre. Hoy día el concepto de incertidumbre, la transformación de este constructo, ¿cierto? O este concepto hace mucho más relevancia sobre las preguntas que nos planteamos día a día sobre los objetivos de nuestra propia organización. En palabras simples, probablemente a lo mejor muchos de nosotros teníamos como objetivo a lo mejor este año, ¿cierto? O tal vez no tanto, pero lo planteamos con un ejemplo. Por ejemplo, poder construir ampliar, ¿no es cierto?, arreglar nuestro hogar, construir una nueva instalación para poder crecer o tener mayor participación de mercado, o en el caso del sector público, tener acceso, ¿cierto?, brindar mejores servicios, ¿cierto?, a la ciudadanía o a cada uno de nuestros usuarios. Pero efectivamente tenemos una incertidumbre que se relaciona con varios aspectos. En lo concreto, ¿cierto? La restricción de movimiento, el precio de los insumos, ¿cierto? Materiales que se ha disparado bastante, las propias expectativas que pueden tener nuestros propios clientes, tal vez mucho este concepto de la digitalización, la medida de lo posible, ¿cierto? El trabajo desde el propio hogar va a cambiar las formas de poder ir trabajando. Esa desviación asociada a esta incertidumbre puede ser positiva o negativa. Negativa ha sido efectivamente para muchos sectores que probablemente no cuentan con las herramientas o probablemente entendieron que la digitalización era más bien para empresas grandes, empresas tecnológicas, pero hemos tenido que adaptarnos de manera forzosa a muchos sectores de la sociedad, desde la educación, desde cómo una pequeña y mediana empresa ofrece o despacha servicios, ¿cierto?, hacia, en este caso, productos a sus ciudadanos con todas las restricciones que esto implica, ¿cierto? O también para algunas puede ser un efecto positivo. Empresas que a lo mejor están trabajando en plataformas de tecnología, todo el rubro relacionado al área de servicios, sea en bioseguridad, ¿cierto?, higiene, desinfección, las plataformas, y por lo tanto esa desviación puede significar un efecto positivo o negativo, pero una incertidumbre que va a afectar mis metas. Hoy día planificar en el largo plazo es más bien un ejercicio que siempre se planteó como necesario, pero tal vez debemos tener una gestión más bien adaptativa a los distintos tipos de efectos con un plan que nos vaya generando. Entonces, en palabras simples, necesitamos nosotros como personas que muchas veces tenemos una organización o somos los oídos hoy día de nuestros jefes, de la alta dirección, poder entregar información para la toma de decisiones. No con esto vamos a hacer el oráculo, ¿cierto?, sobre el cual nos van a consultar día a día, pero por lo menos requerimos, y ese es tal vez el dolor que sienten muchos emprendedores, de saber cuándo esta crisis va a finalizar, cuándo se terminar, si tenemos nuevas crisis, asociadas no solamente al efecto pandémico, cambio climático, hoy día también se plantea día a día los riesgos asociados a las tecnologías de información, y cada uno de esos aspectos que pongan o puedan afectar esos propios objetivos o metas que establecimos como organización. Entonces requerimos información, pero también acción. Es una información que nos ayuda a tomar decisiones día a día, y eso requiere una metodología, de un método, de una forma de entender la sociedad que es distinta. ¿Se puede gestionar? Sí, claramente se puede gestionar. Incluso aquella información que uno dice es mucho más compleja, tal vez no tenemos información asociada a cómo la naturaleza se va a manifestar, pero por lo menos día a día, ¿cierto?, gracias al apoyo de nuestros centros de investigación que en Chile han desarrollado muy buen trabajo, SIGIDEN, Instituto para la Resiliencia, el trabajo de las propias universidades, ¿cierto?, o colaboración de muchos investigadores, ¿cierto?, que están desarrollando, o la memoria histórica, ¿cierto?, que es muy importante, que tiene el ciudadano para poder ir construyendo, y muchas veces no la escuchamos, nos quedamos siempre solamente con una mirada más bien positivista, científica, pero es importante poder construir o relatar esos relatos para que tengan significancia. Entonces puede gestionar, sí. Entonces lo que vamos a hablar o vamos a escudriñar en algunas metodologías que nos permitan ir desarrollando o hacer que esa información, esa incertidumbre nos ayude a tomar decisiones, ¿cierto?, en nuestras propias organizaciones, y por qué no hacerlo, poder apoyar a la alta dirección o a los que tienen ese rol, sobre todo en la sociedad actual, para que esto se genere. Y vamos a ver también cómo somos capaces de conquistar en ese discurso, que muchas veces usted me va a decir, es que tal vez no le interesa, yo le he hablado, no significa, pero ya cuando empezamos a hablar de objetivos que son más estratégicos, como la reputación, la propia continuidad de la organización, ¿cierto?, o que pueda seguir subiendo, ahí sí somos, como hemos dicho, no seamos, siempre somos mucho más reactivos, pero en esa reactividad también podemos ser proactivos. ¿Qué riesgos tenemos a escala global? Bueno, si tomamos día a día, como les mencioné, ¿cierto?, los noticieros, los medios de comunicación, van señalando varias informaciones. Entonces, a escala global, tomé 3 fuentes que me parecieron relevantes, que las vamos consultando. Hay muchas más.
ustedes, ¿cierto?, podrán consultar revistas científicas, The Lancet, The New England Journal, Science, Nature, pero tomé el discurso ciudadano al cual nuestros tomadores de decisión van generando cierta información. Por ejemplo, la revista Times, ¿cierto?, el año 2020 dijo The Worst Years Ever, el peor año en la historia. Entonces uno diría, sí, me suena, pero estoy viendo que este año también a lo mejor puede ser tan impactante como el anterior, esperemos que no, ¿cierto? Pero por lo menos va generando un discurso que va, por supuesto, afectando y lo toca, ¿cierto? No solamente es una vista importante, queramos o no, es una fuente, ¿cierto? Lo económico, lo político, lo social, la polarización que se va generando a escala global, esfuerzos colaborativos que hoy día van desapareciendo. El otro día escuchaba, por ejemplo, ya Rusia, por ejemplo, no va a desarrollar su propia carrera espacial. La carrera espacial es uno de los grandes desafíos de la sociedad, porque moviliza muchos recursos, capacidades, entiende cómo el mundo va y desarrolla también una ciencia y tecnología donde muchos vamos a poder trabajar. Tal vez hoy día puede ser ciencia ficción para muchos de nosotros, pero ¿por qué no decirlo a nuestros nietos? A lo mejor van a trabajar y van a ser parte de esa nueva industria que se va a ir generando. Y ustedes saben de que cuando se desarrolla esa industria se generan nuevos artículos, nuevos servicios que efectivamente cambian nuestra forma de ver. Por otro lado, la portada de The Economist, ¿cierto? India's COVID Catastrophe, que tiene completa relevancia con lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día se superó el récord, 332.730 casos y 2.263 muertos por el área de COVID-19. ¿Por qué esto es complejo? Porque India es uno de los principales exportadores o manufactura, no solamente la industria farmacéutica, sino que también en bienes y servicios para la sociedad, partes de automóviles, partes de la tecnología que nos gusta, que hoy día nos tiene también activos, funcionando, se puede ver afectado como sociedad. Eso podría tener implicancia en aumento de precios, ¿cierto? Sobre todo, dice, bueno, paremos por favor aumento de precios, mucha de esta ciencia y tecnología, pero las grandes industrias o grandes territorios con vocación manufacturero van a impactar, por supuesto, en muchos de estos aspectos. Y por otro lado, ¿cierto? Si esto no se llega a controlar y se transforma en una crisis humanitaria, vamos a tener muchas dificultades, incluso no solamente con nuevas variantes del virus, sino que una transformación mucho más compleja del virus SARS-CoV-2 que puede dar origen incluso a una mutación. Y ahí entramos en otra área, ¿cierto? Efectivamente, si los dispositivos de inmunización son efectivos o no son efectivos, y una crisis, ¿cierto?, que ha traído, sobre todo en Europa, y ha hecho afectar bastante a muchas de las economías y por lo tanto el mundo. Entonces se nos agrega un nuevo factor, siempre escuchamos, tal como ven usted al costado derecho, o globo, donde me parece muy relevante hablar también de los memoriales, de cómo la memoria histórica va generando también nuevo discurso con más de 10.000 personas que, como primer escenario, ¿cierto? Esto es el año pasado, ya claramente superamos el año, con esas personas tienen un relato, un nombre, ¿cierto? Una significancia, una historia de vida detrás y por lo tanto va constituyendo la forma también como nos vamos desarrollando en una sociedad global. ¿Qué más vemos por otro lado? Para no hablar tanto del mundo COVID, es difícil no hablarlo, ¿cierto? Porque es una crisis que nos ha afectado bastante y así lo entendemos, pero también, como he dicho algunos, también ha sido una oportunidad. Riesgo a escala global, bueno, si ustedes se han dado cuenta, si ustedes van revisando las noticias, ¿cierto? A lo mejor algunos no tanto, pero nos llegan día a día, ya sea a través de una red social o la revisión diaria que desarrollamos a esta, ¿cierto? Se está desarrollando también una discusión sobre este summit o acuerdo o convención respecto al cambio climático, donde las principales sociedades van tomando, dicen, mira, está bien, tenemos el COVID, pero hoy día si no logramos gestionar de manera colaborativa, tal como no lo logramos hacer con el efecto pandémico, vamos a tener efectivamente riesgos a escala global, aumento, ¿cierto?, en la recurrencia y frecuencia de eventos meteorológicos, ¿cierto?, que se ven exacerbados por efectos del cambio climático, básicamente por la generación de gases de efecto invernadero, en una industria que sí se ha acostumbrado a las comodidades, ¿cierto?, del consumo y las cuales disfrutamos día a día, ¿cierto?, de poder trasladarnos, y más hoy día, ¿cierto?, en un escenario pandémico, pero tiene desafíos y esto sabemos que efectivamente requiere, más allá de los esfuerzos que se valoran bastante, de grandes acuerdos de los principales actores, que en ese caso es Estados Unidos, China, Unión Soviética y la India también, que probablemente a lo mejor va a haber hoy día una disminución también en su caída. Entonces, tomé aquí distintas fuentes, ¿cierto?, de Guardian, de New England Journal, algunos diarios, ¿cierto?, que hablan, bueno, este Climate Summit, ¿cierto?, es este acuerdo, esta reunión es una prueba
todo lo que tenga que ver con los esfuerzos de China. Por un lado, ¿cierto? Se sabe que todos estamos con la lucha, nos colocamos la camiseta de protección al cambio climático, queremos que hagamos esfuerzo, pero sabemos que que toca los intereses de la principal economía del mundo, mientras se va generando esta transformación hacia una economía, como se denomina, carbono neutral. Por otro lado, el cambio climático cuesta, tiene valor, además de las vías, ¿cierto?, de los medios de vida de la sociedad, en este caso, de nuestras empresas, nuestras propias organizaciones, nuestras viviendas, ¿cierto? Y por lo tanto, hay una consultora, dice que debería costar al menos para la economía de aquí al 2050 23 trillones de dólares, ¿cierto? Es una cifra bastante alta. Aquí esto también lo refuerza Swiss Re, que es una de las principales también consultoras desde el punto de vista también de compañía de seguro, de que, bueno, probablemente lo que sabemos, ¿cierto? La economía, los países más pobres van a ser los que más van a sufrir, no pueden asegurarse, no pueden transferir el riesgo, pero también va a afectar todos los precios, ¿cierto? Lo que lo que va a significar un mundo, una sociedad, y ustedes saben que eso también puede traer consecuencias al punto de vista de crisis sociales, ¿cierto?, en cada uno de los países. Y por otro lado, ¿cierto?, la última publicación dice, bueno, Estados Unidos ha hecho una cierta declaración, dice, yo como presidente actual, ¿cierto?, genero un nuevo discurso y voy a indicar que probablemente vamos a ser carbono neutral, ¿cierto?, como el caso de Biden al año 2050, pero vamos a establecer una meta intermedia, ¿cierto?, de reducir en torno al 50-52% de nuestra economía al 2030. Es complejo, sobre todo en una sociedad donde hay que generar incentivos, el petróleo es uno de los motores que mueve a la economía de Estados Unidos, bueno, el caso de Rusia en tema del gas, y eso va a significar también que tenga que generarse acuerdos. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos por un lado, uno dice, bueno, estos son grandes acuerdos que toman los países, ¿cierto?, más poderosos, pero por lo tanto ahí tenemos que, nuestro esfuerzo es más bien adaptarnos, ¿cierto?, al cambio climático, podemos reducir la emisión de efecto invernadero, que se agradece bastante, ¿cierto?, porque todos somos un agente contribuidor, pero tenemos que probablemente adaptarnos y vamos a ver una mayor frecuencia, y la estamos viendo, ¿cierto?, de recurrencia de efectos que van a afectar nuestras propias organizaciones. Entonces, si tomamos el Global Risk Report del año 2021, esta es una fuente muy importante esto genera, es muy consultado, ¿cierto?, es parte del Fondo Monetario Internacional, va a significar los acuerdos o los montos, ¿cierto?, que se van a asignar, por lo tanto, de las grandes economías, ¿cierto?, pero tener presente de que a escala global ha hecho un ranking, dice, vamos a consultar a los principales expertos, vamos a tomar algunas fuentes de datos y vamos a ver, bueno, las dos grandes consecuencias, bueno, cómo se materializa este riesgo por dos variables, por la probabilidad o la frecuencia que esto pueda ocurrir, qué tan posible es que esto ocurra, ¿cierto?, por lo menos en horizontes de corto o mediano plazo, ya no pensamos solamente en largo plazo, y qué consecuencias podría traer para nuestras economías. Por otro lado, bueno, hace un ranking, ¿cierto? Y aparece en esta consulta, se fija en el color verde, eventos relacionados al ambiente, clima extremo, aparece como principales, cuando se le consulta en el número 1, otras opciones, la falta de acciones de clima, daños al medio ambiente, pérdida de biodiversidad, pero aparece algo que estaba muy abajo, ¿cierto? Dentro del ranking son enfermedades infecciosas, y como he dicho, en esta carrera, día a día también empieza a sumar puestos, ¿cierto?, en la forma o la posibilidad que se pueda ir entregando. Probablemente el año 2002 vamos a tener también esa lucha respecto a eso. Entonces, esto es lo que se está hoy día discutiendo de parte de la economía, compañías de seguro o escala global, de eventos que pueden afectar, además que son bastante concretos, ¿cierto? Interrumpen el negocio, interrumpen nuestras actividades, dañan nuestro propio patrimonio, nos generan daños a la salud, ¿cierto? Generan enfermedades, y eso también tiene consecuencias en la propia gobernabilidad o la gobernanza, ¿cierto?, de parte de los estados. Por el lado de las consecuencias, sí, claramente se expresó en en todo su esfuerzo. Hoy día ya, ¿cierto?, con más de 150 millones de casos COVID, más de 3 millones de muertos en el mundo, las enfermedades infecciosas aparecieron, por un lado, como dice, tal vez no lo consideramos tanto como tan probable que ocurra, pero sí, si se ocurre, las consecuencias son mucho más altas. Incluso ya se hablaba, diría, si esto no se logra controlar, si no logra controlar el caso de Brasil o la India, puede afectar seriamente no solamente este año, sino que 4 o 5 años posteriores. Esperemos que no, esperemos que la sociedad o todos estos esfuerzos que desarrollamos día a día, y ustedes, ¿cierto?, con sus contribuciones en sus propios lugares, tomando medidas, sensibilizando, dando consejería para que
logremos reducir al menos su impacto. Bueno, también hablar de la falta de acciones por el clima también van a afectar. Armas de destrucción masiva siempre están presentes. Eso ahí hay un sesgo un poco, nosotros lo vemos un poco lejano, pero este caldo cultivo, esta historia puede dar origen también a conflictos. Esperemos que no. Ahí es un área que es mucho más compleja de analizar, ¿cierto? Cae un poquito en el conspiracionismo, pero también por algo se mencionó que tiene una realidad concreta. La pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Hay especies que nunca más vamos a volver a ver en la historia, y eso no solamente en un relato en lo más anecdótico, las historias que podamos señalar, sino que en la complejidad de muchos ecosistemas, y por lo tanto nos va a afectar y tiene, como ustedes, cierto impacto en nuestra propia organización. Y crisis de recursos naturales, sobre todo. Eso, por un lado, cuando consideramos estas variables. Dicho eso, usted me dice, bueno, ya, está bien, tenemos el escenario global, sabemos que va a afectar nuestra propia disponibilidad de bienes y servicios, van a subir el precio de los insumos, puede generar algunos conflictos, ¿cierto?, de todas las grandes potencias, pero cómo eso tiene un correlato a nivel local, y estamos absolutamente en claro, ahí tomé 3 portadas de algunos diarios, uno puede o no compartirlo, ¿cierto?, pero es parte del relato que hoy día aparece día a día en medios digitales. No podemos conocer, ¿cierto?, la crisis social que estamos viviendo, ¿cierto? Eso va a traer, eso es algo que se va a discutir, que está hoy día claramente activo, afecta la forma también como nos desplazamos, como nos movemos, más allá de lo complejo, ¿cierto?, que podamos discutir sobre una desigualdad en la sociedad local nacional, pero como dato, ¿cierto?, para nuestra propia organización, seamos o no afín, es una situación de riesgo social que nos va a afectar bastante, ¿cierto?, durante los próximos meses o años, hasta que efectivamente los grupos de interés sientan de que esas demandas sociales son escuchadas en una nueva sociedad. Probablemente nos va a dar lo que se conoce como la paz social. Si no tenemos eso, es bastante complejo. Ustedes lo pudieron experimentar, ¿cierto?, de parte de lo reconocido como estallido social o el movimiento social, como queramos ahí mencionarlo, pero nos afecta desde la movilidad, desde la seguridad para poder hacer nuestras acciones, comprar, desplazarnos. Y eso, por otro lado, uno dice, bueno, pero trae una oportunidad para los que trabajan en digitalización. Por eso que los riesgos tienen su lado, depende de la óptica que uno puede desarrollando. Por otro lado, ¿cierto?, los contagios por coronavirus, sabemos absolutamente, estamos en una estabilización del número de casos, pero hay regiones que hoy día están bastante alta o disparada. Yo solo lo hablo día a día en mi propia organización, analizamos los datos, ¿cierto? Tiene usted bastante información respectiva, pero el esfuerzo va a significar que entendamos, ¿cierto?, que el mundo, que probablemente muchas de estas acciones, ¿cierto?, van a tener que mantenerse durante un tiempo y probablemente desarrollar un esfuerzo colaborativo. Ya pensamos en aumentar, ¿cierto?, el número de inmunizaciones, en poder dar nivel de seguridad. Tal vez se creó una sensación de decir, mira, yo me recuerdo, ¿cierto?, decíamos, ya con la vacuna basta, bueno, y con eso vamos a lograr salir, y no es tan simple, requiere también de otro esfuerzo, de medidas preventivas. Ahí dejamos el discurso a los especialistas del área. Y por otro lado, bueno, la exposición, ¿cierto?, a distintas amenazas, bueno, efectos también principalmente ocasional, incendios interfaz, forestales, lo saben muy bien, ¿no?, nuestros bomberos voluntarios, son un país sísmico, estamos también expuestos a ese tipo de amenazas. La verdad que yo ahí sí digo que como sociedad, para nosotros no tenemos que sensibilizarlo tanto, porque lo sabemos, lo conocemos. Lo importante es cómo desarrollamos también medidas que vayan más allá de la preparación para la respuesta, y eso es lo que yo quiero también transmitir hoy día. Los desastres sí podemos desarrollar medidas que vayan a la causa, que vamos a denominarlo como vulnerabilidad. Eso como contexto. Y ya yendo a la categoría de riesgo de desastre, aquí vamos a tomar 3 grandes agendas a las cuales Chile se ha sumado, ¿cierto? El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre 2015-2030. Esta es la carta de navegación donde todos los países tomaron acuerdo. Chile tiene una política nacional recientemente aprobado. Hay un proyecto de ley que va a cambiar la ley 10.282, ley de sismos y catástrofe, hace una nueva institucionalidad. Podemos tener nuestra discusión al respecto, lo discutíamos con varios amigos o personas
personas que trabajamos, me hubiera gustado visto más en esta nueva ley, ¿cierto? Bueno, son esfuerzos adaptativos, más participación de la sociedad civil, porque probablemente comprendemos de que decimos, no, esto es un tema del Estado. El Estado que tiene que trabajar, nosotros somos súper concretos, no, eso lo ve la ONEMI, ¿no? Eso lo ven bomberos, eso lo ve salud, pero entendemos que también eso nos afecta directamente si no tomamos medidas para poder reducir o poder gestionarlo. Por otro lado, el acuerdo de París, ¿cierto? Eso va a cambiar la forma también de cómo se van generando, aparece una mirada también mucho más responsable socialmente de la compra de artículos, de bienes, bueno, el comercio justo, la economía verde. Y eso también es un esfuerzo. Y por otro lado, el objetivo de desarrollo sostenible, que se ven claramente afectados, esto tiene mucha importancia, tal vez no se ha discutido tanto en el sector público, pero para poder tener una sociedad que equilibre los esfuerzos sociales, económicos y culturales y tener una paz social requiere que nos hagamos cargo de estos 17 objetivos, desde la pobreza, ¿cierto?, la educación de calidad, donde entendemos que también el sector privado contribuye en generando, y debe contribuir generando empleo, lo que se conoce como un trabajo mucho más acorde, se conoce la palabra como trabajo decente, tal vez no es la categoría más exacta, pero tiene relación. Entonces hay una definición de Naciones Unidas, es que el riesgo, bueno, nosotros vimos el efecto sobre la incertidumbre de los objetivos, pero aquí es una definición mucho más operativa de la posibilidad de que se produzcan daños. Daños a las personas, daños al ambiente, daños a la infraestructura, a los medios de vida, tanto en la sociedad. Yo sumo acá la comunidad dentro de la comunidad de los centros de trabajo, y eso tiene tres variables, bueno, tres o cuatro, o dos, como yo la conocí, que en realidad son parte de la determinación. Ahora, el riesgo de desastre, determinarlo no es tan fácil. Eso sí, por eso que requiere esfuerzos, metodologías, prácticas, requiere de contar herramientas que hablen con otras herramientas de la propia sociedad. Muchos de ustedes a lo mejor trabajan en seguridad y salud en el trabajo, entonces nosotros dicen, mira, aquí tenemos matrices de peligro, ¿cierto? Identificación de peligro, evaluación de riesgo, ¿cierto? Y establecemos medidas de control, medidas de tratamiento. Entonces, necesito un instrumento que también hable, porque si yo no hablo con este lenguaje, no me va a entender. Por otro lado, en la persona del mundo financiero, no. Para mí, yo lo veo, para mí esto tiene un riesgo financiero, liquidez, ¿cierto? O sea, que pueda tener dinero para poder pagar en el corto plazo, o que los créditos me cuesten. Si hablo con la persona del área tecnológica, me va a decir, mira, para mí es importante mantener la disponibilidad de mi sistema, porque se cae el sistema, me va a llamar mi jefe, todos van a reclamar, no va a poder hacer transacciones, o no poder dar servicios a nuestros clientes. Entonces, por lo menos, eso es lo que hemos tratado de este esfuerzo, con un programa que les voy a presentar a continuación, de poder hacer hablar estas distintas metodologías para poder convencer al número uno, porque ahí es parte del esfuerzo, en nuestras propias organizaciones. El Estado desarrolla su labor, como yo les mencioné, pueden ustedes consultar o desarrollar, o también lo tratamos, ¿cierto?, en cierta manera, pero me enfoco principalmente a las propias organizaciones que se ven afectadas en eso, con dos variables que son las amenazas, como se conocen, eventos de origen externo, que pueden ser de origen natural o origen humano. Hay que ver si efectivamente estamos expuestos. De aquí salimos de las cuatro paredes de nuestra propia comunidad, de nuestra propia empresa, de nuestro propio hogar, ¿cierto? Y miramos un poco más el entorno y qué tan frecuente eso se puede dar. Ahora, que no sea frecuente no significa que no nos hagamos cargo, ¿cierto? Que probablemente pasó para muchos de ustedes, ¿cierto? Este escenario pandémico lo teníamos con una frecuencia muy baja, entonces no, esto no va a ocurrir. Entonces le decíamos a nuestros gerentes, jefes, ¿sabes qué? Hacemos que hacernos cargo de este. Yo le hubiera hecho esto en el año 2019, no. Me diría, no, tenemos otras cosas que resolver primero. Tenemos que pagar a nuestros proveedores, tenemos que mejorar nuestros flujos. Así que a medida que vamos teniendo más información, vamos tomando decisiones. Estos son muy buenos los centros de investigación. Bastante buenos, desarrollan estudios, tenemos en Chile muy buenas instituciones, bueno, CONAF, Senagiomina atrás de OBDA para vulcanológico, sismológico. Bastante, aquí podemos hablar de relatos y hablar horas y horas al respecto, pero tengo que hacer acción, porque no me puedo quedar solamente en el diagnóstico. Y el otro concepto se relaciona con vulnerabilidad, que es lo contrario de la capacidad. En palabras simples, es frente a una amenaza, ¿cierto?, de origen natural, ya sea meteorológica, geológica o de origen humano, incendio, manejo inadecuado de sustancias peligrosas, eventos de la salud u otros. Podemos hacer todo un catálogo, un inventario. Al menos tenemos una guía que les voy a mencionar, al menos la 17, de ese inventario de amenazas, ¿cierto?
Pero, ¿qué hacemos frente a eso? Bueno, qué tanto, o sea, qué tanto nos pueden impactar esa amenaza? Y eso se conoce como vulnerabilidad. Depende de nuestra propia capacidad. Y cuando hablo de impactar, no solamente me refiero a contar con un plan de evacuación o un plan de respuesta o un plan de emergencia, sino que refiere a tomar decisiones desde el punto de vista financiero, comunicacional, ¿cierto? Porque eso es lo que va generalmente a impactar. Bueno, si mi instalación falla, ¿dónde sigo trabajando? Tengo algún plan alternativo, tengo otra instalación, me digitalizo, hacemos teletrabajo, pero yo tengo que cubrir mis necesidades, ¿cierto? Y en el caso del sector público tengo que seguir entregando servicios a los ciudadanos. O sea, yo digo, no, ¿sabes qué? Quemamos, no sé, pues se quemó eso, no, entonces no, se cierra el registro civil. Entonces no podemos tampoco dar ese tipo de respuesta. Sabemos que esto depende mucho de los otros, pero sí podemos hacer esfuerzos mucho más orientados a ese tema y no necesariamente cuestan grandes recursos. Eso es como el mito. Mitos que uno rompe. Anclar hoy día muebles para que frente a un evento sísmico no se vuelque, no se caigan encima de algo, es algo que no requiere tanto esfuerzo, requiere un par de minutos, un buen anclaje, ¿cierto? Y ser ordenado. Entonces, hay pequeñas soluciones que las vamos también desarrollando. Tenemos activos que son muy importantes, las personas lo principal, ahí yo no, podemos discutir, me lo dirá a lo mejor alguien tecnológico, no, es que la tecnología de información es más importante, si no las personas no pueden trabajar. En el mundo financiero, si no tenemos dinero, no tenemos flujo, no somos nada. Entonces está bien, las personas, pero nosotros presentamos acá una carta de navegación para hacer que compatibilizar o hacer un discurso que sea referente. Y la gestión. Absolutamente, esto se puede gestionar, podemos incorporar desde nuestros propios proyectos, ¿cierto? Que vamos desarrollando, desde acciones que tienen que ver con decisiones, incluso a nivel estratégico, dónde localizamos nuestras nuevas instalaciones. Y asumiendo de que a lo mejor sin tomar una mala decisión estamos asumiendo riesgos solamente por un tema de localización. Por ejemplo, ¿sabe que mira, voy a instalarme no sé, en una cuenca, ¿cierto? Donde hay un flujo aluvional, ¿cierto? Puede generarse algún proceso de remoción en masa, activarse, y uno dice, no, mira, voy a asumir, voy a aceptar el riesgo, que es una acción que se puede perfectamente tomar. Eso no se dice mucho cuando uno lo habla dentro del lenguaje, pero una acción perfectamente que pueda asumir, y eso tiene consecuencias, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, sociales y reputacionales. Puedes quedar fuera y no volver a operar nunca más. O sea, tu nombre ahí queda en la lista. Bueno, todos estos eventos, si no los gestionamos, aquí la clave es hacer de que se manifiesta alguna de estas situaciones, tanto origen natural, origen humano, ¿cierto? Tenemos que, a lo mucho, uno dice, bueno, es que supera mucho la capacidad, llevarlo a este aspecto, a este ámbito, al ámbito de la emergencia, controlarlo con recursos propios. Pero para eso debemos hacer una gestión preventiva. Gestión preventiva, como les menciono, no solamente preparación para la respuesta, sino que va mucho más allá, ¿cierto? Evitando de que se materialice ese daño. Ahí podemos ir discutiendo ahí con un ejemplo. Y creo que quiero ser muy concreto respecto a eso, pero si no lo hacemos, puede dar origen a una interrupción del funcionamiento, afectar la propia continuidad, la propia legitimidad. La sociedad indica, sabe que, mira, no le compren a esta empresa porque esta empresa no solamente no cuida a las personas, sino que también me va a fallar, no me va a hacer la entrega adecuada de mis productos, así que voy a buscar otro proveedor. Y yo fuera. Gracias, hay un sonido. Y ya cuando este evento supera las capacidades y hay un nivel de desarrollo, vamos a origen a lo que se conoce como catástrofe. Incluso ya aquí lo importante, ¿cierto? Es, por supuesto, siempre salvar las vías y tratar de recuperar el objetivo de las infraestructuras. Eso absolutamente claro, pero por lo tanto tenemos que evitar. Nosotros o sea, no solamente gestionamos, podemos gestionar estos eventos, sino que tenemos que gestionar la causa. Y eso es lo que yo les voy a mostrar con un ejemplo muy concreto, con lo que se conoce como estrategia para gestionar el riesgo de desastre. Muy simple, probablemente la reactiva es la que conocemos. Desarrollamos una gestión de emergencia, tenemos equipos, brigadas, equipos de respuesta, un plan de emergencia, donde cada uno conoce su rol responsable, perfecto. Pero ahí estamos actuando asumiendo de que el evento se va a dar y a lo mejor asumiendo de que no hicimos nada para poder, en la medida de lo posible, ¿cierto? O más allá de la medida de lo posible, es un discurso que no nos gusta mucho, poder lograr o evitar de que se genere al menos daño a las personas. ¿Sí? Y eso se habla con lo que se conoce como una gestión correctiva, y eso es lo que viene, por lo menos ahora. Me encantaría llegar y lo discutimos teóricamente, una gestión prospectiva, desarrollo sostenible, pero hoy día el mundo tiene tantas crisis, y es parte de la información en mi escuela, así que también ahí tengo mis propias contradicciones, que tenemos que ir dando al menos este paso gradual hacia una gestión del riesgo. No solamente gestionar el evento una vez que se ocurra, sino que
estas variables, sobre todo la vulnerabilidad, que ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? Mediante un manejo adecuado, mediante decisiones que tenemos que tomar desde el punto de vista estructural o no estructural, para poder evitar, y eso va a tener por supuesto su correlato o la continuidad de poder seguir siendo competitivo, si hablamos de sector privado en un mundo global, y eso sí le gusta, ese relato sí nos gusta al sector privado, ¿cierto? Porque se mueve por incentivo, pero también el sector público, porque quiero mantener también una mirada, ¿cierto? O quiero también entregar servicios que tienen relación con lo que yo desarrollo, pero también con una cierta aprobación de parte de la autoridad a distintas escalas, todo a nivel central o a nivel local, en el caso de las municipalidades. Entonces, esto hace relación a lo que se conoce como plan de reducción de riesgo. Dentro del plan de reducción de riesgo es un plan principalmente preventivo. Aquí vamos a trabajar y aquí podemos discutir si el plan de emergencia es preventivo o no preventivo, podemos hablar grandes sesiones, pero aquí nuestro esfuerzo está orientado a reducir la vulnerabilidad. Uno dice, bueno, pero esto es un poco concreto, y se los voy a colocar en un ejemplo muy simple, ¿cierto? Y nos gusta bastante a los que trabajamos en el aspecto. Por ejemplo, la mirada reactiva es lo que desarrollamos, y le agradezco, ¿cierto? Pero aquí estoy pensando ya en equipos de brigadas, por ejemplo, contra incendios o de control de material peligroso. Podemos preparar muy bien a nuestras personas, a entrenarnos, a poder generar competencias, ¿cierto? Poder hacer trabajo colaborativo con bomberos, ¿cierto? Y poder, en el caso que ocurra un evento, tal vez ahí es un campo de práctica, poder disminuir el efecto. Pero yo creo que una de las principales acciones, que si hablamos de gestión de riesgo, primero pensemos en el sistema eléctrico, porque y lo saben mis amigos, ¿cierto? Mis cofrades bomberos, que muchos incendios se dan por manejo inadecuado, ¿cierto? De sustancias peligrosas, la calefacción en el sur, ¿cierto? Porque no generamos o no tomamos en consideración los cuidados que tienen que ver a generar una combustión o un sistema eléctrico. Entonces, eso va a reducirse, vamos dando un esfuerzo. No estoy diciendo que esto no lo hagamos, esto hay que hacerlo, absolutamente, pero dediquemos también más HH, horas o metodología a eso, a poder mostrar, decir, mira, vamos a hacer mantención a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque queremos evitar la caída de nuestro sistema. Queremos seguir operando, ¿cierto? Queremos tener al área de operaciones bastante tranquila, a nuestro jefe, a la alta dirección, muy acotada y decir, mira, estamos cumpliendo con los compromisos con nuestros clientes y no someternos a esfuerzos o dificultades que pueden dar incluso a temas jurídicos. Entonces la gestión del riesgo es parte del ADN. Es un discurso que está alineado con muchas de las acciones que sabemos en nuestra visión. El tema del enfoque. Entonces, si nosotros somos capaces de cada día colaborar o hablar de que muchas de estas medidas pueden estar orientadas a eso, no solamente vamos a ser conocidos como especialistas, y los especialistas en esperar a que suene, a que el evento se active y generar una acción de respuesta. Ambos trabajos son importantes, pero siempre el esfuerzo tiene que ir orientado a acciones que van orientadas a lo que se conoce como la gestión del riesgo y sobre todo la reducción del riesgo de desastre. Ya. Ahora, ¿cómo le llamamos a nuestras propias organizaciones? Ya, de hecho, el marco que era parte del objetivo de esta presentación. Bueno, ¿por qué gestionar el riesgo de desastre? Porque cuidamos a las personas. Es un atributo muy importante, no es un cliché, sino que cuidamos a los trabajadores y también a los clientes. Que ustedes saben de que una organización que no cuida tampoco a sus clientes, usuarios, es una organización que va a perder legitimidad. Y la sociedad, las redes sociales y todos los actores, incluso el valor hoy día de la compañía para grandes organizaciones en bolsa, o si queremos vender nuestra empresa, no, esta empresa no le da lo mismo, no cuida ni siquiera a sus clientes, entonces, ¿qué vamos a hablar? Entonces, ya, estamos claros, pero eso es un discurso que tiene que estar también alineado, bueno, pero para eso tenemos recursos humanos, van a decir, no, tenemos recursos humanos, tenemos prevención, no, ¿por qué? Porque al hacer eso, movemos este engranaje y apoyamos lo que se conoce como la continuidad del negocio, que va más allá de la continuidad solamente operacional, sino que el no hacerlo, al no gestionar, ¿cierto?, todos los riesgos asociados a infraestructura, equipamiento, incluso de las personas, nos pueden dejar fuera del mercado. Interrupciones que pueden ser acotadas o incluso prolongadas. Ustedes saben que, lo sabemos sobre todo en la fase pandémica, una interrupción prolongada nos puede dejar fuera del mercado, incluso tener que cerrar, que es lo que se está discutiendo hoy día. Y finalmente, otro atributo que nace ya, que es la reputación. Y esto tiene una imagen financiera. ¿Con quién hacemos negocio?
hacemos negocio con empresas que efectivamente me van a cumplir, o sea, a continuar el negocio, y no voy a tener problemas infraccionales, o no voy a tener problemas también asociados a demanda, o como yo lo creo, ¿cierto? Que tiene que ver con valores y principios. Pero sabemos que no todos hacen mucho señala. Entonces, esto hoy día es algo que se discute, que se señala, que está el lenguaje, ¿por qué? Porque se asocia a temas financieros o a temas de imagen, ¿cierto? O percepción de la ciudadanía en caso de servicios públicos. Entonces, ese es el lenguaje que pienso hoy día la alta dirección. ¿Sí? Entonces, si no estamos alineados, este esfuerzo nos va a costar ir dando este paso. Entonces, porque unas grandes discusiones, no, es que mi empresa, entonces háblale en su lenguaje. Llévalo a temas financieros, llévalo a temas económicos. No solamente, no, es que legalmente hay que hacerlo. Está bien. Pero a lo mejor muchas de nuestras autoridades o los líderes no van a estar tan alineados con ese principio, sino que están empezando a sobrevivir. Entonces están en este mundo, en el mundo de la continuidad del negocio y la reputación. ¿Ya? Todo este engranaje tiene que ir moviéndose de manera mucho más continua. Y para eso vamos a pensar el primer aspecto de cuidar a las personas, ¿cierto? Respecto a la cuidar de la persona, este fue un trabajo que creo es un muy buen documento, que se lo recomiendo, que se denomina Guía para la implementación del Plan para la reducción del riesgo desastre en centros de trabajo. Es un esfuerzo donde trabajaron organismos administradores de la ley, ¿cierto? O mutualidades, trabajó Dirección del Trabajo, ONEMI, CENSE, el área de previsión social, y se elaboró un documento que yo creo que es un lujo. En lo conceptual, uno puede ser un poquito más complejo, lo podemos elaborar, pero es lo que Chile hoy día, si logramos implementar esto, vamos a cuidar a las personas, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando en este camino. Básicamente, lo que establece es que hay que establecer un equipo, le llama comité, equipo implementador, como queramos decirlo. Tenemos que elaborar un diagnóstico, o sea, conocer cuál es la amenaza que nos puede afectar, cuáles son las condiciones o debilidades, denominadas también vulnerabilidades o capacidades para poder enfrentar, y establecer medidas para tratar ese riesgo, esa posibilidad que pueda afectar nuestro objetivo, que se conoce como plan de reducción de riesgo de desastre. Siempre van a quedar, uno dice, aunque yo haga una muy buena gestión, viendo el mismo ejemplo de un incendio, ¿cierto? Muy buena gestión respecto a medidas hoy día para poder, sistema de protección contra incendios, ¿cierto? Podemos generar, revisar sistemas eléctricos, gestionar bien nuestras instalaciones. Estoy hablando de un objetivo netamente operativo, pero puede darse la posibilidad de que pueda, por ejemplo, haber un acto malicioso, o puede darse la posibilidad de que alguien no adhirió a un principio, y para eso siempre vamos a tener que tener planes de respuesta, lo que conocemos como planes de emergencia, ¿cierto? Pero no es el formato tipo, preparándonos solamente orientada a la evacuación, sino que toca otros aspectos que para la sociedad es muy importante, comunicación. Tenemos que comunicarnos con nuestras partes interesadas, con los familiares, con los medios de comunicación. Tenemos que preparar también vocerías para que nuestros líderes tengan que hablar en el momento adecuado, ¿cierto? Y no muchas veces ocultarnos, como hace el avestruz, ¿cierto? Entre la tierra, ¿cierto? Y tener que trabajar. Tenemos que coordinarnos, hablar, tenemos que hacer un trabajo colaborativo hoy día con instituciones, conocernos no solamente para ver cosas, sino que trabajo operativo con bomberos, con salud, con la comunidad. Entonces se abre un poco el abanico a las cuatro paredes y empezamos a mirar un poquito más el entorno. Y eso hay que prepararlo, ejercitarlo mejor, que es parte del sistema mediante simulación y simulacro, donde hay que emitir, no solamente preocuparnos en el tiempo. No, es que evacuamos en este. Bueno, pero se dio comunicación, estuvieron las coordinaciones, se establecimos ahí un punto de coordinación, por ejemplo, a un evento de gran magnitud, con un sistema de comando incidente, que puede ser ahí coordinaciones bajo un sistema que hoy día esperamos implementarlo, ¿cierto? Y para eso hay que prepararlo. Y esto hoy día es un documento indicativo en parte fiscalizable, bueno, el artículo 134 y el 134 bis del Código de Trabajo, que también tiene jurisprudencia en el sector público, pero va a ser, ahí ya se viene, yo creo, muy pronto a ser obligatorio. Entonces, esta va a ser la metodología. Entonces, toda nuestra gestión tiene que ir, antes de hacer esto, ¿cierto? Que es las acciones de respuesta, tenemos que desarrollar todo este proceso anteriormente. No nos podemos equivocar, a lo mejor no es perfecto, pero vamos a dar un salto hacia una mirada muy distinta respecto a cómo gestionamos o cómo vinculamos estos tres objetivos. Y hay otra guía que también se elaboró, ahí también participé en parte en algunas revisiones, tal como la anterior. Uno de mis amigos que acá está también presente y también es profesor del curso, elaboró gran parte de la guía, así que
ahí para que también lo vamos a presentar después finalmente dentro de nuestros relatores. Eh, Hay también una guía, ¿cierto?, orientado al tema del COVID-19. Yo sé que muchos han trabajado en formulario de fiscalización, pero hace referencia también a cómo cuidar a las personas o cómo vincular este riesgo con otros riesgos asociados. Ya, ahora vamos al segundo aspecto, continuar el negocio. Y aquí tenemos que, esto es un esfuerzo a lo mejor mucho más complejo porque tenemos que hacer que todo, que tanto el área de TI, el área financiera, el área operacional, pueda conversar. Entonces aquí, básicamente lo que hacemos, tomamos las mejores experiencias, ¿cierto? El mundo financiero, estándares como frameworks como Basilea 3, COSO, en personas ISO 45001, 45005 días para el tema de COVID, Lean, todas las metodologías ágiles, ¿cierto? Que muchos a lo mejor han escuchado, han hablado en el área de la ciberseguridad, COVID y SACA, ¿cierto? Y varias otras metodologías en de ciberseguridad, a nivel reputacional, análisis de parte interesada, ¿cierto? Gestión reputacional, gestión comunicacional, gestión de crisis, punto de vista comunicacional, organizacional, gestión de la resiliencia. Entonces, tomamos eso y decimos, mira, todos estos contribuyentes, estos ámbitos nos van a permitir hablar en el lenguaje común para la gestión del desastre y hablar desde ahí con la continuidad del negocio. Entonces, no solamente vamos a hablar acá, que te fijan el cuidado de las personas, sino que también tenemos que hablar. Si no hablamos acá, ya lo hemos conversado, es muy difícil, ¿cierto?, llegar a la alta dirección. Eso es algo, es una experiencia que hemos tenido. Pero, como ustedes se dan cuenta, primero las personas. Y eso es algo que no vamos a transar. Y finalmente, bueno, el riesgo, si esto supera, ya no solamente vamos a hacer una gestión de la respuesta, ¿cierto? Una gestión incluso de reducción de riesgo que es previo, ¿cierto? Vamos a activar nuestro equipo, protocolos, modo intervención, y esto va a ir escalando con equipos de soporte en continuar el negocio y tratar de evitar eso. Tratar de evitar, ¿cierto?, que esto llegue a una crisis y que tenga que constituirse, bueno, evitar la medida posible, ¿cierto?, constituya y que tenga que hablar nuestra alta dirección y tomar porque en el fondo su rol es otro, su rol es dirigir a la organización y darnos los soportes para poder establecer eso. Pero si se da, tenemos que desarrollar el soporte necesario en un sistema donde todos hablen y que no, y por un lado, seguridad y salud habla por un lado, financiero habla por otro, el área tecnológica otro, al área operacional interesa otra temática y poder gestionar de manera integrada, como conocemos, el riesgo de desastre. Eso. Y finalmente, para terminar, les voy a presentar que nosotros todo esto lo hemos sistematizado, lo hemos desarrollado en un diplomado, que ahí dejo los datos de contacto, va a quedar también en la información que le van a entregar a usted, donde incorporamos desarrollamos con detalle las metodologías para que ustedes puedan evaluar financieramente, para que puedan presentar informes, para que puedan, no solamente en proyectos, sino que también a nivel organizacional, por un lado, implementar la guía, ¿cierto?, que es lo que les mencioné que va a ser obligatorio. Bueno, en cierto sentido obligatorio si tomamos en consideración, pero mucho más como metodología de instrumentos, sino que también van a poder hablar con el área de tecnología e información, hablar con el área de operaciones y hablar un lenguaje que les permita gestionar todas estas riesgos para efectivamente no llegar a molestar a la alta dirección, pero sí se da tener un curso de acción. Hemos sido muy visibles en este último tiempo. El objetivo es formar, ¿cierto?, las competencias ya en áreas públicas o privadas, en asesorías, en inversión, protección financiera. Se puede. Yo te digo, como muchos amigos nos ganamos la vida en esto, ¿cierto? Y nos gusta, que eso, yo siempre siento que el trabajo tiene que tener sentido y sentimos que de esa manera también estamos colaborando en muchos esfuerzos para poder hacer esto una realidad. Y aquí abrimos no solamente el sector público, sino que abrimos el área del retail, la banca, el mundo de los seguros, ¿cierto?, que tiene que también ir generando nuevas evaluaciones, metodología, la del comercio, la minería, la energía, servicios que son críticos o esenciales para la sociedad, el mundo de la construcción, el área forestal, la agropecuaria, transporte, el área social, porque cualquier evento, y ahí hablamos de incidente disruptivo, ¿cierto?, o evento indeseable, ahí lo tocamos mucho como concepto en el área, va a generar puede generar daño a una persona, una pérdida de interrupción y quedamos fuera inmediatamente del área y hay que cerrar las puertas o ahí reliquidar y con todas las significancias. Entonces, creemos que estamos contribuyendo a la sostenibilidad, ¿cierto? Porque queremos generar un mundo del trabajo adaptado a la nueva sociedad que hoy día llegó para quedarse. O sea, esto es consciente, este es el mundo que nos va a tocar vivir día a día y podemos tener, ahora, si no sea mejor, yo ahí lo aplaudo, pero creo que probablemente es lo que nos va a tocar.
Y lo tocamos, como he dicho, en una formación, 144 horas, vemos el marco normativo, conceptual, analizamos las amenazas, ¿cierto? Vemos qué consecuencias tienen, tocamos el tema del cambio climático, esto lo desarrolla en distintas áreas, tocamos todas las principales metodologías del mundo del riesgo financiero, TI, operacional, reputacional, organizacional, la ISO 31000, que es el paraguas que nos va a sostener, y vemos cómo tratar el riesgo, ¿cierto? Se dan cuenta de la importancia de la comunicación, una gestión preventiva, ¿cierto? Correctiva, orientada a la continuidad del negocio y a la recuperación, que tampoco se habla mucho. Bueno, ¿qué hacemos ahora? No he escuchado, ¿cierto? Y no hay mucha evidencia, no hay mucho material o literatura relacionada, bueno, el mundo de la recuperación. ¿Cómo recuperamos el mundo incluso para el tema de la pandemia o de futuras crisis? Y tocamos tecnologías de información, sistema de información geográfica, simulación. Queremos ahí por lo menos tocar algunos temas relacionados con manejo o por lo menos dar las bases, porque hay cursos que son muy especialistas en información, todo lo que tenga que ver con la información a través de drones, la teledetección, y por lo menos ahí dejar ahí abierta el mundo al área del conocimiento. Eso, nuestros profesores, ¿cierto? Son personas que al menos están especializados, grado magíster, especialista en el área, trabajamos mucho tiempo en el área, bueno, el caso Raúl, ¿cierto? Creó el Observatorio para la Reducción del Riesgo de Desastre, compañeros en varios programas de formado, el caso muy importante lo destaco, no solamente porque sea mi amigo Rodrigo Rodríguez, sino que fue uno de los principales constructores de la guía, de las dos guías. Entonces, eso es muy importante, lo van a tener ustedes de primera fuente cómo llevar a cabo la implementación adecuada de la guía para poder cumplir el aspecto legal y seguir avanzando en esta temática. Roberto, hay una foto que me dijo que no le gustó mucho, fue director a nivel de SAMU metropolitano, a nivel regional, nos va a ayudar a también tocar o dialogar con otras áreas, nos va al mundo, sobre todo además el contexto que estamos viviendo en el mundo de COVID-19, y mi gran amigo que nos encanta, nos gusta estudiar doctorando, ¿cierto? En salud pública, es un área muy importante, sobre todo para el área, y nos hemos encontrado en más de algunos de estos programas de especialización, magíster, diplomados, y un gran también que nos va a ayudar a poder ir tratando el riesgo desastre. Y por mi lado, bueno, dar el soporte de este programa en poder encauzar, llegar a herramientas súper concretas que ustedes elaboren documentos, metodologías, cierto plan, entregar cajas de herramientas para que ustedes puedan aplicarlo y traspasar nuestra experiencia para que esto finalmente sea una realidad. Y siendo las 11, me doy por finalizada mi presentación. Le pido disculpas si me pasa un poco más, pero creo que la ocasión, ¿cierto?, merecía esta acción. Muchas gracias, Cristian, por la presentación, muy atingente también a lo que hoy día se está viviendo. Estamos recibiendo varias preguntas en el chat, así que los invitamos a que sigan consultando. Vamos a empezar con una pregunta que nos hace Silvana. Dice, en un máster que efectué, el término desastre se relaciona con el involucramiento del hombre, puesto que la naturaleza como tal tiene fenómenos naturales. ¿Qué opina de eso? Entiendo que hay muchas definiciones, absolutamente, igual hablamos de desastres socionaturales, hablamos de incidentes disruptivos, pero yo, y en el fondo fue súper acotado, me quiero enfocar al lenguaje que hablan hoy día nuestros directivos. Me gusta la investigación, bueno, hago bastante investigación, pero queremos entregar un programa para la formación o educación continua de nuestros trabajadores, de tal manera que todos estos actores puedan, bajo su categoría, armonizar y poder hacerlo relevante. Yo sé que a lo mejor en muchos países el mundo de la investigación, ¿cierto? Los doctores están en áreas de centro de trabajo, pero lo que quisimos hacer ahora es, como dice, tener un marco de formación, un framework, ¿cierto? Que agrupe, porque no está, donde siempre se nos queda afuera. Por un lado, podemos enfatizar el mundo del ordenamiento territorial, el mundo hoy día relacionado a cómo planificamos nuestras ciudades, ¿cierto? Pero, como he dicho, el ámbito y el foco acá son las organizaciones para ser los oídos y dar alta dirección, tanto en proyectos como en decisiones que les va a tocar asumir día a día en un mundo en crisis. Perfecto. Tenemos acá la pregunta de Carlos Díaz. Dice, si llego a un lugar público donde todos los que trabajan saben cómo desenvolverse y yo no, ¿provocaré un accidente? Sí, sí, absolutamente, ¿cierto? Podemos hoy día, y no solamente fíjense que hoy día
si vamos, me van a disculpar el resto, pero voy a acotar el mundo de la seguridad y salud del trabajo. Hoy día un accidente tiene impacto no solamente en seguridad y salud, reputacional, que podemos quedar incluso fuera de un proyecto o una participación, financiero, porque se produce una interrupción de nuestra actividad, tenemos que destinar recursos, y eso, y cuando lo entendemos desde ese punto de vista, sí, hoy en realidad la dirección no nos puede hoy día generar. Por lo tanto, requerimos hoy día lo que se conoce como la concientización. Y la concientización en el mundo de la incertidumbre que estamos viviendo, necesitamos herramientas, necesitamos guías para poder ir trabajando. Porque por un lado uno dice, bueno, el COVID lo podemos hablar del mundo de la epidemiología, perfecto. Pero ¿cómo lo llevo a mi centro de trabajo donde lo que yo hoy día requiero sobrevivir? Requiero hoy día generar los flujos, quiero en el fondo también incluso generar mucho más empleo, lograr mucho más áreas. Y como hemos dicho, ¿cierto? Recordemos, o por lo menos este lenguaje, de que tienen que estar alineadas o tienen que responder a los objetivos de la organización. Gracias, Cristian. Tenemos acá otra pregunta. ¿Y las catástrofes cibernéticas, ya que esto online está hoy en día, ¿esto puede ocasionar un accidente? Absolutamente, absolutamente. Pensemos, o sea, de hecho, por eso que tenemos que analizar riesgo tecnológico. Un riesgo tecnológico puede generar alteraciones graves en nuestra propia organización, puede dejar inactivos algunos sistemas, incluso propios sistemas de seguridad. Nos puede, por un lado, como se dan cuenta, dejar fuera, dejamos de operar, dejamos de generar, quedamos hoy día con procesos interrumpidos. Así que claramente la digitalización ha hecho que genere nuevos riesgos. Entonces la pregunta, bueno, esta nueva digitalización, y queda un poco para el mundo de desarrollo, ¿es sostenible? ¿Puede dar origen también a la generación de nuevos riesgos para poder afectar nuestras propias organizaciones? Probablemente sí, y eso hay que gestionarlo. Pero para eso, como hemos dicho, tenemos que contar con una metodología, que es lo que les presenté hoy día, para poder abordar de manera integrada y de esa manera tomar decisiones o ayudar al tomador de decisión a que eso se dé con información. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué gestión pudiésemos hacer para integrar efectivamente a los encargados de comunicaciones en la toma de decisiones? Ya que una vez que ha ocurrido un desastre, aparecen autoridades que no conocen del tema, con decisiones equivocadas y que van en perjuicio de la solución del problema. Lo primero sensibilizarlo, porque cada persona tiene una necesidad de expectativa distinta. Mostrarle de que al hacer esto, con datos, con cifras, con emocionarlos, esto tiene que ver mucho con eso, esto es relevante y tiene sentido para la persona. Una vez que lo logramos conectar, porque cada persona, hay gente que es más del mundo del cómo, otra que es más emocional, otra que es más orientada al objetivo. Una vez que logramos comentar, digamos, partamos implementando acciones, ¿cierto?, de manera escalonada que nos permita, por ejemplo, frente a un tema comunicacional, contar con formatos o protocolos de vocería, ¿cierto? Comunicados tipo, enseñar a nuestra autoridad a poder dar un comunicado que muchas veces no sea. Ahora, si no quisieran hacerlo de manera personal, contar, ¿cierto?, con el área. Aquí tiene que haber varios aspectos legales. Una persona, al punto de vista jurídico, te va a decir, no hay que reconocer la culpa, hay que ocultarlo porque tiene consecuencias. Pero si lo analizamos hoy día, las visiones que hoy día ocultan, que tienden a generar hoy día, a esconderse, pueden tener mucho mayores consecuencias. Entonces, yo diría eso, emocionarlo, encantarlo y trabajar en conjunto con ellos, ¿cierto?, estas herramientas que tengan que ver. Absolutamente. Una mala comunicación es un segundo desastre. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Silvana. ¿Cómo se puede disminuir la subjetividad al momento de definir probabilidad e impacto de un riesgo? Muy buena pregunta, porque efectivamente no estamos hablando de una ciencia exacta. Tenemos la gestión del riesgo, cuando uno toma algún estado, se basa en la mejor información disponible, absolutamente. Tenemos nuestros sesgos. Si muchos de ustedes le hacen una encuesta a nuestros directivos, me ha tocado hacerlo, piensan solamente en sismo e incendio. No ven otro tipo de amenaza, ¿cierto? Si se dan cuenta ahí, bueno, además el cambio climático, sienten que es mucho más relevante. Yo creo que es importante tomar estudios, ¿cierto?, que se han generado por universidades, por centros, estudios oficiales, porque usted absolutamente claro, sí, para poder tratar de reducir la subjetividad. Pero también no es malo la propia subjetividad en el punto de vista de que la memoria histórica también genera mayor apropiación.
Y la metodología lo señala, la metodología que se plantea. Vayamos a la memoria histórica. ¿Cómo las personas sienten también que es relevante que ha ocurrido este tipo de eventos? Me recuerdo solamente un dato como una experiencia, trabajo que nos tocó hacer en Montepatria, ahí en salud primaria. Entonces era muy interesante porque ya uno con una mirada positivista científica, no, que esto hay que objetizarlo, tenemos varias metodologías, casos, y generamos análisis con minería de datos, pero una de las personas decía, mira, mira, aquí llueve. Y sabe que aquí cuando llueve se generan efectos que pueden alterar nuestra propia, de caso la atención en salud. Mucha gente decía, no, pero ¿cómo va a llover si estamos en pleno desierto? Ya vemos, estos últimos años. La memoria histórica es un contribuyente que tenemos que ir incorporando. Ahora, las nuevas metodologías permiten también incorporando también lo cualitativo. A la tomación le podemos asignar peso, ahí tenemos análisis multicriterio, varias otras metodologías, pero no perdamos el foco. El foco acá es gestionar el riesgo. María Dolores nos pregunta cómo podríamos explicar e introducir a los pequeños a estos temas. Considero que si los preparamos desde pequeños podemos llegar a tener grandes líderes y mejores personas. Qué bueno lo que toca el mundo de la educación. Es una de las áreas que hoy día ha visto con mayor... desde el punto de vista metodológico, las personas de educación son los expertos. No solamente ahora para COVID, sino que también para el riesgo de desastre. Si bien podemos discutir ahí que incorporar mayor temática, la obligación de un ramo, una asignatura, una actividad Para ti. hacerlo relevante para la vida que están viviendo. Hacer las preguntas. Bueno, se ocurre darle sentido, ¿cierto? Que tienen que ver con su lenguaje, con su porque muchos menores a lo mejor dicen, bueno, es que está mi papá. Mi papá me va a cuidar, me va a generar. Está bien. Entonces, decirle, bueno, preguntémosle al papá. Entonces, ahí vamos generando también cultura en el área, sobre todo preventiva, no solamente como les conté, sino que con pequeñas acciones. Para mí, mi hijo ha sido mi aprendizaje. O sea, yo te lo digo, no es una palabra que esté en este momento, sobre todo en el tema ambiental. Papá, mira, si tú haces esto, vas logrando. Entonces, yo ahí comparto contigo, y para eso, bueno, tenemos plan integral de seguridad escolar, que podemos también discutirlo en otras áreas, pero sobre todo entender también de que los niños hoy día aprenden de otras maneras, ¿cierto? Son mucho más tecnológicos, esta sociedad va a generar nuevas miradas. Me tocó ver un trabajo en Valparaíso con títeres, bueno, hoy día es mucho más difícil. Cuando trabajamos con Cruz Roja hacíamos trabajo, por ejemplo, relacionado a historias con personas que contaban cuentos, ¿cierto? Y sobre eso van generando, pero no del temor, de decir, mira, en realidad yo soy responsable, me cuido. Y parte de cuidarme es también asumir eso. Concuerdo, así vamos a generar también nuevos ciudadanos para el mundo global. Perfecto. Víctor nos dice, si los municipios son el principal centro de servicio de una comuna o ciudad, ¿cómo se puede fortalecer la GRD considerando que este tema queda a voluntad del alcalde? ¿Cuál es su opinión? Bueno, más allá de que tiene completamente de acuerdo, la ley ordenanza, ¿cierto? Bueno, organismo constitucional de municipalidad establece que entre los deberes, ¿cierto? Es la prevención y aspectos preventivos, pero lo establece como una gran definición. Varias cosas, podemos aproximarnos en una futura ley, ¿cierto? Que quedó atrapada por un artículo que está hoy día, va a llevar es un proyecto de ley que, a ver, les cuento, en este momento desde el año 2011 se generó un proyecto de ley que ha sufrido varios cambios desde el punto de vista de mirada de cada uno de los gobernantes, ¿cierto? Pero ya la semana pasada, ¿cierto? Se iba a aprobar y estaba casi lista la aprobación que va a reemplazar una ley que tenemos el año 65. Desde el año 65 no hemos tenido nuevas leyes. O sea, para que veamos un poco, y ahí concuerdo contigo, no hemos estado a la altura. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos enfocamos más en la gestión y no tanto en lo normativo, pero eso también nos ha traído algunas consecuencias. El nuevo proyecto de ley, ¿cierto? Si se aprueba, podemos hacer nuestras críticas, pero establece la figura de la unidad en gestión de riesgos de manera obligatoria. Y cualquier instrumento hoy día que se establezca o que tenga vinculación, incluso los instrumentos de ordenamiento territorial, tienen que tener una referencia y por lo tanto puede dar origen también a nuevos cambios. Pero sobre todo, ¿cierto? Como yo les mencioné, hacer este tema más transversal. Este no es el problema del encargado de emergencia, el encargado de protección civil comunal o el encargado, sino que es en que cada proyecto tenga, o nos hagamos la pregunta, ¿cierto? Podemos establecerlo del marco normativo. Bueno, ¿a qué amenaza estoy expuesto? Porque si no lo considera,
se interrumpe y por lo tanto no vamos a entregar ese servicio o ese producto a la sociedad. Yo tengo la esperanza que sí se haga y para eso tenemos que ir formando. El desafío que se nos viene, sobre todo con la guía, o sea, implementar la guía es un esfuerzo, es un cambio de paradigma en muchos aspectos, va a significar, además del punto de vista laboral, de generar nuevas personas que ayudan a implementar esta guía. No tenemos la capacidad. Yo lo digo así abiertamente, nosotros lo que ayudamos a administradores es poder llegar a todos lados. O sea, necesitamos hoy día esfuerzo para que ustedes puedan ir dando este tipo de desafíos. Y lo bueno es que tenemos una metodología que lleva muchos años, que se intervención en el sector público, pero también hoy día se incorpora al sector privado a sus distintas escalas. Gracias, Cristian. Bueno, y en honor al tiempo vamos a hacer la última pregunta. Carlos nos comenta si la gestión del riesgo involucra un incremento económico, ¿verdad? Y si queremos evitar el riesgo, ¿más aumenta el gasto económico o sea, uno lleva al otro? Para mi inversión. Hoy día, háganse la pregunta a los que tienen empresas, ¿cuánto les cuesta un día dejar de funcionar? ¿Cuánto les cuesta dejar de funcionar una semana? Llévenlo al lenguaje financiero. Hablaba el otro día con un empresario y me dice, mira, yo ahora con el tema de la pandemia cada día vendía, no sé, por decir, 2 millones al día. Y hoy día estoy vendiendo un 20%. Es una, o sea, si uno le va, ahora es cierto, absolutamente podemos mejorar el esfuerzo con digitalización, y ha logrado por lo menos recuperar, ¿cierto? Un nivel mínimo de un 40 y se mantiene activo frente a una crisis que es global. Si nosotros presentamos con un lenguaje financiero distinto, absolutamente. También como pyme, muchas veces es que sería esto otro, bueno, pero nosotros, nuestra forma de pensar siempre analiza la relación costo-beneficio. ¿Qué gano y qué señalo? Ahora, van a haber personas que no les va a interesar y que en el fondo, para mí, yo siempre digo, no son mis clientes. Y sí, hay otras personas que sí que sí están mucho más. Hablar con pyme es un mundo maravilloso porque te conecta muchas veces con el mundo familiar. Y desde el mundo familiar uno hace una contribución de valor, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también social, y así hemos logrado mantener. Y para muchos, ¿cierto?, que están acá, hagamos voluntariado, apoyemos con nuestras propias herramientas, ¿cierto?, a que muchos sectores, yo lo hago, con muchos sectores gastronómicos, con pymes, no cobro absolutamente nada porque siento que es mi contribución de valor hoy día que tengo que señalar y en ese esfuerzo podemos también ir mencionando, pero en el lenguaje, por eso yo le digo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la organización? Pregúntense. Y desde ahí alineen su gestión, encanten, enamoren, denle emocionalidad. Yo me llevo mucha frustración este tiempo, pero las mayores satisfacciones cuando alguien dice sí, realmente después de un tiempo esto tiene valor y por lo tanto gracias. Gracias por que yo no vi eso. Hay un mundo hoy día de oportunidades para nosotros los profesionales, sobre todo, ya no tenemos que sensibilizar porque está. Entonces ya tenemos que trabajar desde esa acción, desde la incertidumbre, para poder hacer una gestión del riesgo mucho más alineada con nuestra propia organización. Muchas gracias, Cristian. Bueno, por la presentación, te transmito también todas las felicitaciones que hemos recibido a través del chat respecto a esta iniciativa. Y queremos invitarlos antes de que se retiren a contestar una breve encuesta que nos va a ayudar siempre a ir mejorando continuamente. Y además les comento que la Universidad de Santiago, a través del Departamento de Educación Continua, está impulsando constantemente este tipo de instancias de formación abierta y gratuita. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar nuestra página web para que sepan cuáles son las próximas fechas y además a conocer más información respecto al diplomado, ¿verdad?, que profundiza en los contenidos que hoy día nos presentaron en esta exposición. Así que no queda más que agradecerles a todos por su participación, también ahí al expositor por contribuir a esta causa, así que tengan todos un excelente día y muchas gracias. Muchos saludos, cuídense. Gracias, Cristian. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego, muchas gracias. Saludos. Chao, de muy San Pedro agradecido. de La Paz. Chao, gracias. Cristian, felicitaciones, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias.
Gracias, Cristian. Saludos. Chao. Gracias. Ahí.